Bueno, volvimos una caída ligera del sistema, nos quedamos en lo que es en las islas volcánicas, la Atlántida, acerca de los griegos, quienes además nunca se atrevieron a pasar más allá de las columnas de Hércules, a causa de su gran temor que tenían al misterioso océano. Estas Eso columnas, quedó por Gibraltar. ajá, el peñón de Más Gibraltar, allá de Gibraltar no iban. Le exacto, tenían miedo. porque se iban a caer a un abismo, se iban a entregar por los grandes animales que estaban por ahí. Dice la tradición que el mismísimo Hércules separó las aguas, las columnas de Gibraltar, para que entrara agua oceánica al Mediterráneo. Antes no estaba todo ahí. Oye, Ernesto, Ah, dices que si van a caer en un abismo, ¿no saldría de ahí la teoría de que la Tierra era plana? sí, todo eso decían por aquella época, exactamente. Estaban lo que es, bueno, ese abismo, el Mediterráneo. Antes decían que, bueno, ese océano o el océano Mediterráneo no existía, hasta que, según la tradición, Hércules separó las dos columnas porque habían dos razas que estaban en guerra constante ahí mismo, y así logró apaciguar esas razas que vivían siempre en guerra. Roma y Cartago, puede ser sus vestigios que pasaron después, fueron sus sucesores. O para limpiar los establos, como estaba uno de los 12 trabajos de Hércules, desvió el curso de un río para limpiar esos establos en esos trabajos de la tierra. Hércules. Bueno, los griegos nunca se atrevieron a ir más allá de las columnas a causa de su temor al misterioso océano. Aparecieron los griegos demasiado tarde en la antigüedad para que las historias conservadas por Platón pudieran ser otra cosa que un eco de la leyenda india. Está muy tarde, los griegos eran ya más nuevos. Además, cuando echamos un vistazo a un planiferio, como decimos anteriormente, a las islas e islotes esparcidos desde el archipiélago malayo hasta la Polinesia, que lo vimos acá, Malasia, está todo esto en Indonesia, Malasia, ese archipiélago, todo acá, y lo que es la Polinesia, todas esas mil islas que comentamos, si echamos un vistazo, desde el estrecho de Son hasta la isla de Pascua, este estrecho está por acá, separa Sumatra de Java, este que está aquí, y lo dice hasta la isla, lo que es de Pascua, que está por acá por Chile, que aquí está Angorroa. Bueno, ahí tenemos el planiferio, dicen, desde ese estrecho hasta la isla de Pascua, Easter es imposible, partiendo de la hipótesis de los continentes anteriores a los que habitamos, no situar allí al más importante de todos los continentes. ¿Por qué Lemuria fue tan importante? Sabemos que en la tradición, que ahí fue de donde descendieron los pitris solares, y nos dieron la mente a los humanos, que eran antes amanazas, y esto ocurrió hace 18 millones de años, en una tradición de la antropogénesis. Los libros secretos decían, etc. El continente más importante que está ahí, una creencia religiosa que es común a Malaca y a Polinesia, es un estado de Malasia, que lo vimos ahorita, y la Polinesia, o sea, los dos extremos opuestos al mundo oceánico, Oceanía, esa afirmación religiosa afirma lo siguiente: que todas estas islas formaban antaño dos inmensos países, toda esa Polinesia, habitados por hombres amarillos y hombres negros. Siempre estaban en guerra, y que los dioses, cansados de sus querellas, de sus disputas, encargaron al océano que los pacificara. Se tragó los dos continentes, y desde entonces fue imposible obligar al océano a entregar a los cautivos. Solo los picos de las montañas y las altas mesetas escaparon de la inundación del diluvio, por el poder de los dioses, que se dieron cuenta demasiado tarde del error que habían cometido. Qué leyenda más interesante, ¿no? Estaban en lucha esas dos razas, amarillos, que pues dieron todos los chinos, los coreanos, japoneses, y estaban en disputa y no sabían qué hacer, y le dijeron al océano que los pacificara. ¿Y este qué hizo? Se los tragó, para que estén en paz y tranquilos. Bueno, ahí solo escaparon las altas mesetas por el poder de los dioses, todas esas que comentamos en Polinesia, Indonesia, etcétera. Lo que sea que haya en estas tradiciones, lo que sea que haya, y cualquiera que haya sido el lugar donde se desarrolló una civilización más antigua, la de Roma, Grecia, Egipto y la India, lo cierto es que esta civilización existió, y que es muy importante para la ciencia recuperar sus huellas, recuperar sus vestigios, más antiguos que Roma, Grecia, Egipto y la India, que en el occidente nos dicen que todo comenzó en Grecia, más allá hasta ignorancia, no conocen las grandes tradiciones orientales. Por débiles y fugitivas que sean, está en la página 1315, esta última tradición, traducida por Luis Jacoliot, damos una nota, de los manuscritos sánscritos que tuvo acceso por los brahmanes, que lo facilitaron. Esta tradición corrobora lo que hemos dado en los registros de la doctrina secreta.
11 años después lo publicó, lo hizo público, Las estancias del libro de Xi'an, en 1888, y fue en 1877 como un regalo a la Sociedad Teosófica para que estudie los temas que trata. Y la doctrina secreta le dice al empezar, porque ustedes lo pidieron y para ustedes es a los teósofos que le robaron que escribiera otra gran obra. La guerra mencionada entre los hombres amarillos y los negros se refiere a la lucha entre los hijos de Dios y los hijos de gigantes. Vemos detrás de la tradición, hijos de Dios y los hijos de gigantes. Los maestros eran los hijos de Dios o los instructores, que cuando empezaba a despertarse la conciencia en el hombre, cuando empezó 50 años atrás, guiaron a la humanidad y le inculcaron las primeras nociones de todas las artes, todas las ciencias. Ellos fueron los pioneros de todas las civilizaciones modernas. Así ellos le instruían como le daban el conocimiento espiritual y echaron los cimientos de las antiguas civilizaciones. Eran las dinastías divinas que tienen todos los países sagrados, la India, Egipto, los mayas, aztecas, etc. Estos eran los hijos de Dios, grandes iniciados de las islas sagradas, que la comentamos en la tradición en la última sesión, situada en un mar interior que se extendía en el Asia Central, lo que es el desierto de Gobi actualmente. Pues es el desierto que después lo vamos a analizar, muy misterioso. Y los hijos de los gigantes, los malos, eran los siniestros, era la fraternidad oscura, bueno, esto lo conocemos también, izquierda y derecha. Se refiere a esa lucha que hubo entre ellos, o los habitantes y magos de la Atlántida. Hubo una lucha y después vino ese diluvio, pero es tanta maldad que había en la tierra. La conclusión final que hace Mr. Jacoliot, que visitó personalmente todas las islas de la Polinesia, que eran como 1000, y dedicó años al estudio de su religión, de su lengua, y las tradiciones de casi todos de estos pueblos, es la siguiente conclusión: religión, lengua, dice. En cuanto al continente polinesio, Muria, que desapareció en el momento de los últimos cataclismos geológicos, los últimos, su existencia se basa en pruebas tales que, lógicamente, ya no podemos dudar más. Las 3 cumbres de este continente, las Islas Sandwich, que vamos a ver, como islas de origen volcánico, administradas por Inglaterra, en disputa con Argentina, como las Malvinas, la isla Sandwich, una punta, Nueva Zelanda la otra, y la isla Pascua. Vamos a verlo rápidamente, a vuelo de águila. Las islas Sandwich están por acá está el sur, está la Antártida. Lo que es Nueva Zelanda está acá, este es el segundo punto, y dijo lo otro que la isla de Pascua, que la encontramos por acá. Angarroa está por acá, la isla Pascua, Sandwich, Nueva Zelanda. Los 3 grandes puntos que tenía esta civilización están separados entre sí por 1500 a 1800 leguas. Estos son 7242 kilómetros de cada uno de ellos, 7000. Y lenguas era una equivalente a una medida que usan los marinos. ¿No recuerda a Julio Verne que decía las 10.000 leguas del viaje submarino? Ajá, el Nautilus ahí, se estaba buscando el Nautilus, estaba Ned Land, el cazador, que tan bueno que él hacía por venganza contra los ingleses, porque había matado a su mujer, él era un indio, él era bastante ocultista. Julio Verne dicen que logró vislumbrar desde su escritorio sucesos que después pasaron al pie de la letra, como es el viaje de la luna, de la Tierra a la Luna, y tantos otros misterios que hay. En una parte de este, de 20.000 leguas, comenta que visitaron la Atlántida, la ciudad sumergida, en las aventuras del Capitán Nemo. Bueno, estas dos islas están separadas de 1500 a 1800 leguas, y los grupos de islas intermedias, como la Vitis, Samoa, Tonga, Futona, Eubea, Marquesas, Tahití, Pouternoy y Gambit, todas están en la parte intermedia. Dice, distan a su vez de estos puntos extremos de 700 a 800.000 leguas, que son casi 4.828 kilómetros. Todos los navegantes coinciden en decir que los grupos extremos, Zelanda, Sandwich y Pascua, y los centrales nunca podrían haberse comunicado por la distancia, ¿no? Tenían entre ellos, dada su posición geográfica real y con los medios insuficientes que ellos tenían a mano. Es físicamente imposible cruzar tales distancias una piragua. Estas son las pequeñas embarcaciones que ellos hacen de madera y donde se propulsan a velo o a remo. Y brújula, porque no la conocían hasta que eran los europeos, no tenían brújula. Y viajar meses sin provisiones. Es imposible todo esto. Por otra parte, los aborígenes de estas islas, como Sandwich, Viti, de Nueva Zelanda, y de los grupos centrales, de Samoa, Tahití, etcétera, nunca se habían conocido, nunca habían oído hablar unos de los otros antes de la llegada de los europeos a Oceanía. Y sin embargo, cada uno de estos pueblos, estas islas, sostenía que su isla había formado parte en otro tiempo de una extensión, todos lo decían, que se extendía hacia el oeste, como visto.
por el lado de Asia. Y todos estos pueblos reunidos hablaban la misma lengua, Polinesia, Samoa, Tonga, etc. Tenían los mismos usos, mismas tradiciones, las mismas costumbres y las mismas creencias religiosas. Y todos a la pregunta que se les hacía, ¿dónde está la cuna de vuestra raza? Le hacían la pregunta a los europeos. Como única respuesta, ellos extendían la mano hacia el sol, a occidente. Ahí estaba la cuna de todos ellos en el oeste. Tratado de la página 308 del libro de Diacoliot, fin de la llamada o el pie de la nota. Bastante larga esta descripción, maravillosa de Lemuria, el Pacífico, de Mu. Y ahora vamos a entrar a otra parte. Nos quedamos en la parte que Moisés entraba en cólera contra los de Og y los Og. Eran diferentes. Uno era el fluido maligno y otro el fluido benigno. Pasajes subterráneos en Perú. Vamos a este subtema subterráneo. Las ruinas que cubren ambas Américas, norte, sur, central, y que se encuentran en muchas islas de las Indias Occidentales, las islas del Mar Caribe, se atribuyen todas a los atlantes sumergidos. El Golfo de México, cerca de Cuba, regiones mayas debajo del agua. Así como los hierofantes del viejo mundo también, estos hierofantes, sacerdotes, que en los días de la Atlántida estaban casi conectados con el nuevo mundo por tierra, casi conectados por todo ese continente. Los magos del país, ahora sumergidos, tenían una red de pasajes, pasadizos, subterráneos que corrían en todas direcciones. Los misterios, ¿no? Estos túneles. En relación con estas misteriosas catacumbas, relataremos ahora una curiosa historia que nos contó un peruano. Vamos a notas autobiográficas que hace Elena en esta obra. Un peruano le contó una historia curiosa. Él murió hace mucho tiempo, el peruano. Mientras viajamos juntos en el país, Nazca, Machu Picchu, debe haber algo de verdad en esa tradición que le contó. Como nos confirmó más tarde después un caballero italiano que había visto el lugar, lo miró y que, de no ser por la falta de medios y de tiempo, habría verificado él mismo el relato que le hizo el peruano, como secreto, al menos parcialmente. El informante del italiano era un viejo sacerdote, peruano, un viejo sacerdote, a quien un indio peruano le había revelado el secreto en una confesión. Podemos añadir lo siguiente, además, que el sacerdote se vio obligado a hacer la revelación. Bueno, dicen que no pueden hacerlo, no pueden violar ese momento de la confesión. ¿Por qué lo reveló? Porque estaba en aquel momento completamente bajo la influencia mesmérica del viajero. En inglés, bajo la influencia hipnótica, dicen el PDF en español, pero es mesmérica, del viajero. La historia trata sobre los famosos tesoros del último de los incas. El inca era el gobernante, ¿no? Nombre dado a los dioses creadores en la teogonía peruana, el inca, y más tarde a los reyes principales de su país. Pertenecen a una dinastía divina de reyes como Egipto, como la India y como la Caldea, que todos tenían esa tradición. ¿Quiénes los civilizaron? Las jerarquías divinas, porque el hombre no pudo empezar de cero. ¿Quién enseñó a leer al primero? La matemática, la arquitectura, etcétera, fueron las jerarquías divinas. Es la única explicación lógica. Pero que se parecen todo Egipto, con Teotihuacán, etcétera. Bueno, trata esa historia sobre los famosos tesoros de los últimos de los incas, el dorado, que todavía lo están buscando para robarle todo el oro. El peruano afirmaba que desde el conocido y miserable asesinato del último inca por Pizarro, el secreto era conocido por todos los indios, excepto por los mestizos, en quienes no se podía confiar ya. Un detalle bastante curioso y miserable lo que le pasó al último inca. Su nombre era Atahualpa, que nació en 1500 a 1505 a manos de este conquistador español, Pizarro, que nació en Trujillo, en Cáceres, en el año 18, conquistador español que inició la conquista de Perú, el infame Pizarro. Así que el secreto era conocido por todos, estaban esos tesoros de los incas, excepto los mestizos, porque no se podía confiar en ellos. Dice así: el inca fue hecho prisionero y su esposa ofreció para su liberación una habitación llena de oro, llena desde el suelo hasta el techo, tan alto como su conquistador pudiera alcanzar, Pizarro por la mano. Antes de que el sol se pusiera al tercer día, ella cumplió su promesa, bastante noble, correcta, ¿no? Pero Pizarro rompió su palabra, según la práctica española. No confía en español. Maravillado ante la exhibición de tales tesoros, le llevaron todo ese oro. El conquistador declaró que no liberaría al prisionero, al inca Atahualpa, sino que lo asesinaría a menos que la reina le revelara el lugar de donde procedía todo ese inmenso oro. Vino la ambición, la codicia, quería más, no una habitación.
Había oído decir que los incas tenían en alguna parte una mina inagotable, como un cerro de plata que después en Bolivia se descubrió, un camino subterráneo o un túnel que recorre muchos kilómetros bajo tierra, donde se guardaban las riquezas acumuladas del país. Todo eso está en el túnel. La desafortunada reina suplicó demora y fue a consultar a los oráculos, porque Pizarro le dijo que quería más. Durante el sacrificio, el sacerdote principal le mostró que en el espejo negro consagrado, el espejo negro sagrado, mágico, le mostró el inevitable asesinato de su marido, entregar o no los tesoros de la corona a Pizarro. Extraño este espejo negro que miraba el futuro. Y hay una nota muy interesante que dice lo siguiente: estos espejos mágicos, generalmente negros, son otra prueba de la universalidad de una creencia idéntica, universal. En la India, estos espejos se preparan en la provincia de Agra. La Agra está a orillas del río Yamuna. Y también se fabrican en el Tíbet y en China, estos espejos mágicos. Y los encontramos en el antiguo Egipto. Y son negros, los espejos mágicos esos son negros. Tienen sí, el espejo y alrededor son negros. Lo que es el ¿Y otro alrededor qué? son negros, o sea, Alrededor de los materiales, que una cosa es que se mira y lo otro es lo que lo sostiene, que puede ser de madera o de otro color. Okay. Bueno, estamos en los espejos esos, pero son negros, exactamente, y están en una tradición en el Tíbet, en Perú, en la China, hasta el antiguo Egipto, de donde, según el historiador nativo citado por Brasseur de Beaubourg, los antepasados de los mayas, los quiches, lo trajeron a México. De Egipto, ese espejo oscuro también está ahí. Y los adoradores del sol peruano, Viracocha, también lo usaban. Cuando los españoles desembarcaron, dice lo siguiente el historiador. Bueno, antes Brasseur de Beaubourg, era Chama Charles, nació en 1814, era un francés, sacerdote, pionero en el estudio de la medicina, la etnología y la historia precolombina de Mesoamérica. Eso se especializó este de Beaubourg. Vamos a los espejos otra vez. Bueno, cuando los españoles les desembarcaron, dice el historiador, el rey de los quiches ordenó a sus sacerdotes que consultaran el espejo para conocer el destino de su reino. Dice él la explicación que da. El demonio reflejaba el presente y el futuro como en un espejo. Añade Bruberg, México, México, página 154. Artes diabólicas, todo esto. La explicación católica, que el diablo le mostraba ahí el presente y el futuro, de los que estaban consultando cuál era el futuro de los mayas, de los quiches, de los españoles. Entonces, bueno, poniendo el punto, el espejo negro, bueno, ya la reina visitó al oráculo y le dijo que iba a morir, le entregaron o no el tesoro a Pizarro. Entonces la reina dio la orden de cerrar la entrada de esa cueva, de ese túnel lleno de oro, que era una puerta tallada, cortada en la pared rocosa de un abismo. Puerta tallada y cortada, pared rocosa de un abismo o un subterráneo. Dice otra traducción: bajo la dirección del sacerdote y de los magos, el abismo fue rellenado hasta el tope con enormes masas de roca. Todos, sin barranco. Y se cubrió la superficie para ocultar la obra, no la encontraran. El Inca Atahualpa fue asesinado por los españoles y su infeliz reina se suicidó. La codicia española se desbordó, se despertó, y el secreto de los tesoros enterrados quedó encerrado en los pechos de unos pocos peruanos. Ahí fueron los así que el espejo, bueno, así quedó enterrado el secreto en los pechos, en los corazones de unos pocos peruanos fieles. Nuestro informante, bueno, dice, nuestro informante peruano que le contó la historia añadió que a consecuencia de ciertas indiscreciones cometidas en diversos momentos, en diversas épocas, diferentes gobiernos habían enviado personas a buscar el tesoro, el dorado, con el pretexto de ser una exploración científica, que querían al oro, robarlo, ¿dónde estaba? Bueno, le mandaban misiones científicas a estudiar las mariposas de los cerdos, o la tecnología, la gente que estaban buscando el oro. Habían recorrido el país, estos científicos, para sentarse fuentes de sus objetivos. Eran piones, no habían lo que están haciendo para los superiores. Hasta ahora, esta tradición corroborada por los informes del doctor Teshudi y otros historiadores del Perú que así lo confirman. Este doctor Teshudi, se llamaba Johann Jacob, nació en 1818, era un gran naturalista suizo, explorador, diplomático, médico,
Estuvo 5 años en Perú recolectando plantas y reptiles que los mandaba a Europa. Escribió libros sobre antigüedades peruanas. El doctor Techú y otros historiadores también confirman. Pero hay ciertos detalles adicionales que no nos consta que se hayan hecho públicos hasta ahora. Ella lo va a divulgar, un gran secreto. Detalles adicionales que a ella le consta que no se han sido públicos hasta ahora. Esto, 1874. Entramos al subtema, un secreto ahora contado por primera vez. Un secreto. Varios años después de escuchar la historia del peruano y de que el caballero italiano la corroborara, el italiano le dijo lo mismo, visitamos nuevamente el Perú. Viaje al Perú. Dirigiéndonos desde Lima hacia el sur. La capital está cerca del Océano Pacífico, que fueron por agua. Llegamos a un punto cerca de Arica, al atardecer. El mapa está por acá, Perú, aquí está la Lima, y la ciudad de Arica está más para acá, más abajo. Arequipa está por acá, Arequipa, Lima. Bueno, entonces dice, pues, se fue en barco desde Lima hasta la Arica, al atardecer, llamó a un punto, bueno, dicen por agua, llamó a un punto cerca de Arica, al atardecer, y nos llamó la atención la apariencia de una enorme roca, casi perpendicular, que se erguía, que se alzaba en lúgubre y triste soledad en la orilla, apartada de la cordillera de los Andes. Como se puede revisar esa elevación de esas rocas. Fue esta la última tumba de los incas. Estaba ahí, en esa piedra, la última tumba de los incas, cuando los últimos rayos del sol, poniente de occidente, golpean en la cara de la roca, se pueden distinguir con un catalejo, con prismáticos ordinarios, algunos curiosos jeroglíficos inscritos en la superficie volcánica, esa piedra, jeroglíficos. Cuando Cusco era la capital del Perú, digamos, que Cusco, una ciudad milenaria, tiene una gran muralla, que los españoles no pudieron hacerla, entonces le decían, ¿quién hizo el Cusco? Fueron el Inca. ¿Y quién hizo esa pared mala? Fueron los incapaces de los españoles. Decían, no, vaya el chiste peruano, allá por aquella zona. Pero cuando el Cusco era la capital del Perú, también cerca de las misteriosas estas líneas de Nazca, los animales, que solo por vía aérea se pueden cubrir. El piloto norteamericano estaba volando y quedó sorprendido al ver eso por primera vez, y fueron los misteriosos líneas de Nazca. Cuando Cusco era la capital del Perú, contenía un templo de sol, como Egipto, no como Grecia, un templo a Heliópolis de Egipto y Grecia. Tenía un gran templo del sol, el Perú, en Cusco, famoso en todas partes por su magnificencia. Lujoso, magnífico, espléndido ese templo. Estaba techado con gruesas planchas, láminas de oro el techo. Y las paredes estaban recubiertas del mismo metal precioso, oro. Y los aleros eran también de oro macizo, todo oro. En el muro oeste de este templo, los arquitectos apertura de tal manera, una apertura en la parte del muro occidental, que cuando los rayos del sol llegaban a ella, al poniente, al atardecer, al ocaso, los enfocaba hacia el interior del templo, del edificio, entraban los rayos de luz, en el ocaso, extendiéndose los rayos de luz como una cadena de oro, de un punto resplandeciente, chispeante a otro punto. Rodeaban las paredes estos rayos de luz. Iluminaban los sombrios ídolos de los peruanos y revelando ciertos signos místicos, otras veces invisibles. Se les caía el rayo del sol. Solo comprendiendo estos jeroglíficos, solo comprendiéndolo, idénticos a los que se pueden ver hasta el día de hoy en las tumbas de los incas, con las rocas que mencionamos anteriormente, se podía conocer el secreto del túnel y de sus accesos. Una cadena de oro, rayos solares que estaban en el templo y figuraban, iluminaban los jeroglíficos y los ídolos. Revelaban el secreto del túnel y sus accesos. Entre estos últimos túneles había uno en las cercanías de Cusco, capital anterior, ahora que está enmascarado e imposible de descubrir ese túnel de Cusco. Conduce este túnel directamente a un inmenso túnel que va de Cusco a Lima, bastante distancia, y luego, girando hacia el sur, se extiende el túnel hacia Bolivia. En cierto punto del túnel se cruza con una tumba real, la tumba de los incas, se cruza este túnel. En el interior de esta cámara sepulcral hay dos puertas hábilmente, astutamente dispuestas, dos puertas secretas, o mejor dicho, dos enormes losas que giran sobre pivotes y se cierran tan herméticamente
estas puertas que tienen estas bisagras, que solo se distinguen de las demás partes de los muros, paredes esculpidos por los signos secretos, por así se descubren por los signos secretos, cuya clave, cuya llave está en posesión de los fieles custodios. Una de estas losas giratorias cubre la boca sur del túnel de Lima y la otra losa, la boca norte, que va al corredor boliviano. Una va a la Lima y otra va a Bolivia, al túnel, la cámara sepulcral. Este último, que corre hacia el sur, Bolivia, pasa por Trapaca y Cobijo, que son ciudades de allá. Hoy Trapaca pertenece a Chile, se le fue quitado en guerra a Bolivia la entrada al mar, después de la guerra que hubo. Y Cobijo también, hoy actualmente Bolivia, está cerca de Brasil. El túnel pasa por ahí. Pues Arica no está lejos de un río llamado Paiquina, que es el límite entre Perú y Bolivia. Arica está cerca de ese río, Paiquina, separa Bolivia y Perú, y en la nota dice lo siguiente: Paiquina o Payaquina, llamado así porque sus olas, sus ondas del río, arrastran partículas de oro desde Brasil, mucho oro. Encontramos algunos motas del auténtico metal en un puñado de arena que nos trajimos a Europa. Paulina también aprovechó unas pepitas y se la llevó a Europa, desde el río Pacífico. Y ahí cierra lo que es la llamada. Continuamos, dice: no lejos de este lugar, estamos en Bolivia, Cobija, se alzan 3 picos separados que forman un curioso triángulo. 3 picos separados de los Andes. Están incluidos en la cadena de los Andes, pasa toda América del Sur. Según la tradición, la única entrada al norte se encuentra uno de estos picos de forma la única entrada que hay al Dorado. Pero sin el secreto de sus puntos de referencia, de sus hitos, un regimiento de titanes podría romper las rocas en vano en el intento de encontrarlos. No tienen lo que es los hitos, las referencias, las señales secretas. Donde ese ejemplo, que un regimiento de titanes, son grandes titanes, colosos, podía romper estas rocas en vano y no iba a encontrar ese dorado tesoro, nada, absolutamente nada. Pero incluso, si alguien consiguiera entrar y encontrar su camino hasta la losa giratoria en la pared del sepulcro e intentara volarla, las rocas superpuestas están dispuestas de tal modo que sepultarían a tumba. Si alguien lo localiza y lo quiere destruir, todavía tiene más trampas pues, en esta losa giratoria. Las rocas superpuestas están dispuestas de tal modo que sepultarían la tumba si alguien quiere profanar sus tesoros. Y como nos dijo el misterioso peruano, 1000 guerreros, 1000 soldados quedarían atrapados en una ruina. No son los elegidos para encontrar ese oro, ese tesoro. 1000 guerreros quedarían atrapados en una ruina común. No hay otro acceso a la cámara de Arica que a través de la puerta en la montaña cerca de Paiquina. Las 3 montañas en forma de... Es el único acceso a esa cámara de Arica. A lo largo de todo el corredor, de todo el túnel, desde Bolivia hasta Lima y Cusco, hay escondites más pequeños llenos de tesoros de oro y piedras preciosas, diamantes y perlas, etc. Todo ese escondite, ese túnel, hay muchos de esos tesoros. Acumulaciones de muchas generaciones de incas, muchas generaciones, cuyo valor agregado es incalculable. Tenemos en nuestro poder un plano exacto del túnel. Ella tuvo un plano exacto del túnel, del sepulcro y de las puertas, las losas giratorias. Todo esto tenía. Que nos entregó en su momento el viejo peruano. Si alguien, si alguna vez hubiéramos pensado en secreto, habría sido necesario la cooperación de los gobiernos peruanos y bolivianos a gran